Si es que yo no puedo dormir porque cada vez que se apagan todas las luces, empiezo a sobrepensar, ¿sí? Y ahí necesito el teléfono, necesito que la tele esté prendida, necesito estar con las redes sociales hasta quedarme dormido. Estoy teniendo un problema de salud mental. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Leti, estudiante del cuarto año de la carrera de Psicología de la UCMB y te doy la bienvenida a este espacio, donde vamos a charlar sobre distintos temas y hoy quiero hablarte específicamente sobre el papel de la psicología en la sociedad actual. Y para esto estoy acompañada con el licenciado Luis Cortesi. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Leticia, un gusto poder saludarte, un placer estar acá y muy curioso de las preguntas que vas a estar trayendo. Sí, la verdad que es un tema que nos compete a todos. Actualmente creo que la psicología está pisando más fuerte Ujú. gracias a las redes sociales. Vemos que ya no es un tema tan tabú, es un tema que se habla más, pero de igual manera está todavía un poquito cerrado a la sociedad. Entonces la idea es poder justamente conocer de qué se trata la psicología, de qué se trata ser psicólogo Ujú. y por eso quiero saber primeramente, si alguien viene y te pregunta, ¿qué es el trabajo del psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Qué le responderías? Ok. Em, Primeramente hay que entender que la psicología es una ciencia, ¿sí? Ujú. Que tiene en cuenta dos cuestiones. Es el estudio del comportamiento y de los procesos mentales, ¿sí? A mí me gusta entender la psicología como aquel estudio de todos los procesos internos, emociones, pensamientos, sentimientos, motivación, todo aquello que surge por dentro, ¿sí? Y todo aquello que se muestra por fuera, que son los comportamientos observables, ¿sí? Entonces, básicamente el psicólogo se trata de poder entender y aproximarse a esos aspectos, ¿sí? A todo aquello que nos pasa por dentro y todo aquello que básicamente vamos reproduciendo por fuera, ¿sí? Eh, Hoy en día, cuando hablamos de la psicología y teniendo en cuenta que su campo de estudio es el comportamiento y los procesos mentales, podemos decir que la psicología no solamente trabaja dentro de un contexto clínico, sino que la psicología hoy en día tiene un amplio espectro de espacios en los cuales eh, puede estar inmerso, ¿no? Teniendo en cuenta que su material de trabajo son los seres humanos, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy interesante, ¿no? El hecho de que como psicólogos nuestro material de trabajo son los seres humanos, entonces espacio en el cual esté un ser humano o un grupo de personas es un espacio en el cual un psicólogo puede estar trabajando fácilmente, ¿sí? Teniendo en cuenta estos aspectos que te dije, tratando de identificar las emociones, los pensamientos, los sentimientos, creo que me faltó agregar las relaciones, porque dentro de ese proceso también nos encargamos de estudiar justamente cómo se van desarrollando las interacciones interpersonales, ¿sí? Y yo creo que ahí también el psicólogo facilita un poco el cómo se van a dar estas relaciones de una forma más saludable, ¿sí? Entonces yo creo que respondiendo a la pregunta, el rol del psicólogo básicamente es poder ayudar a la persona dentro de lo que tiene que ver con ese bienestar emocional y también encontrar un poco esas conductas que sean las más favorables para poder enfrentar y adaptarse frente a los desafíos de la vida. Ya me respondiste dos preguntas en una ahí y eso me encanta porque se entendió bastante bien. Y ahí viene la gran pregunta de la mayoría que dice, ¿ir a terapia o ir al psicólogo es para locos? ¿Es para las personas que están a punto de estallar? ¿Es para las personas que tienen problemas graves? Ujú. ¿Eso es verdad o no? ¿Tengo que estar extremadamente a punto de explotar en una situación para ir a consultar? La respuesta rápida es no. O sea Ujú. que la idea básicamente es que ir al psicólogo debería ser eh, una forma de prevención para no llegar a esas situaciones graves, extremas, ¿verdad? Lastimosamente, la realidad nos muestra de que la mayoría de las personas eligen ir al psicólogo cuando ya están en esas situaciones por ahí críticas a nivel emocional,
Yo, yo te decía, el psicólogo se encarga de estos procesos internos, o sea que hay una crisis a nivel emocional, hay una crisis a nivel, y a nivel de pensamientos, o sea que aparecen pensamientos muy negativos, pensamientos catastróficos, hay una crisis a nivel relacional, empiezo a tener problemas en mis vínculos, ¿sí? Entonces, la terapia debería ser una alternativa para prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que ahí entramos un poco en un tema de justamente los mitos que hay dentro de la psicología, justamente el hecho de que ir al psicólogo es para la gente que tiene algún tipo de enfermedad grave, ¿sí? A nivel de enfermedad mental, pero hoy en día, así como te decía, la psicología lo que nos permite es poder dar herramientas para poder enfrentar los desafíos de la vida, ¿sí? Genial. Bueno, y teniendo en cuenta hoy en día las redes sociales, que Ujú, muchos empiezan a hablar también con más liviandad sobre los temas de salud mental, y muchos de ellos no son quizás profesionales, pero la gente ya va conociendo los términos, ujú, cosa que uno ahora se sienta en terapia y más o menos ya va con una colita de qué capaz tiene o se va medio como diagnosticando o... ¿Cómo recomendarías a las personas que están del otro lado viendo desde redes sociales y ya dicen, yo no tengo que ir al psicólogo ujú, porque ya sé que tengo ansiedad? Entonces puedo hacer esto, esto, esto y lo otro. Pero es realmente solo la colita de lo que se da en terapia. ujú. Eh, yo creo que la cuestión de las redes sociales, bueno, pensemos un poco en la sociedad actual, ¿sí? Y todo el proceso de cambio que tuvo dos cuestiones, la psicología y la salud mental, Ujú, ¿sí? Yo creo que por medio de la tecnología hubo muchísimos avances, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con la información que tenemos acerca de la salud mental. Y creo que también esta información, este acceso a la información también ayudó un poco a romper esos mitos acerca de lo que es ir al psicólogo, de lo que es el rol del psicólogo, ¿sí? Pero también trae sus desventajas, ¿sí? Hoy en día, así como decís, la gente tiene, principalmente por medio de las redes sociales, un acceso justamente a diferentes tipos de categorías de problemas de salud mental, ¿sí? Siempre la cuestión que yo suelo eh, rechazar de ese tipo de aspectos suele ser el reduccionismo muchas veces de los trastornos mentales. Muchas veces estos videos que se presentan hablando acerca de algún tipo de trastorno mental, lo que buscan es poder simplificar situaciones muy complejas. ujú. Y ahí ocurre esto que vos estás diciendo, que la persona se autoetiqueta trastornos o patologías mentales que no las tienen, ¿sí? Lo clásico, una persona va a terapia y te dice, yo tengo depresión, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, yo tengo ansiedad, yo tengo pánico, y le preguntas, ¿de dónde sacas esa información? Y te dice, porque lo vi en Facebook, porque lo vi en un video, ¿sí? Entonces, eso es un peligro, ¿no? El hecho de que las personas estén consumiendo ese tipo de información y que esa información hagan que se autodiagnostiquen, ¿no? Em, Creo que otra cuestión también de esta sobreinformación que aparece por medio de la tecnología tiene que ver con, yo pienso que hablar de temas psicológicos hoy en día se volvió moda, ¿sí? 100%, ¿Qué sí. significa esto? Que influencers, personas que no son profesionales en psicología, se toman el atrevimiento de hablar acerca de temas que son propios de la psicología, como esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Se atreven a hablar acerca de criterios diagnósticos, de características propias de una situación de salud mental. Y muchas veces uno cuando no hace ese filtro, ¿sí? Y muchas veces, o sea, cuando una persona está viendo este tipo de contenidos, posiblemente está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, 100%. esa información yo la tomo sin filtro. Incluso ahora se volvió muy común preguntarle a ChatGPT y vos solo tenés lo que escuchaste en redes Ujú, y le vas tirando información a la ligera, a ChatGPT, a la IA, y no, ahí el diagnóstico empeoró, tu situación empeoró.
y la gente se va enrollando solita en un problema, en una situación, y parece como que le escapa aún más a ir realmente a terapia, Ujú. porque ya las redes le dio el diagnóstico y la solución, la IA le dio el diagnóstico y la solución, Sí, pero al final y al cabo ya se queda con el miedo, porque obviamente eso te genera un tipo de miedo a tu situación actual y ya se presenta a la sociedad con eso. sí. Es muy interesante lo que estás diciendo ahí. Traigo otra vez de vuelta esto que hablamos al principio de los mitos, Ujú, ¿sí? ¿Qué es lo que sustenta los mitos dentro de la psicología? Hay dos cuestiones, y esto no solamente tiene que ver con la cuestión de ir al psicólogo, sino que tiene que ver con ir a consulta de cualquier situación de salud, ¿sí? Hay una resistencia al cuidado, ¿sí? 100%. Hay una resistencia a irse a hacerse un chequeo médico y así también hay una resistencia a ir al psicólogo, ¿no? Entonces, estas opciones como las redes sociales, como ChatGPT, ¿sí? Lo que hace es que yo no tengo que ir a interactuar, ¿sí? Ujú. Sino que me da respuestas, muchas veces, respuestas que yo ya estoy buscando, ¿sí? Entonces, y eso sirve como una estrategia muy interesante a este mecanismo de defensa que aparece frente a la resistencia de ir a consultar, ¿sí? Porque yo sé que si yo voy a terapia, el terapeuta me va a confrontar con mis emociones, me va a confrontar con mis pensamientos, me va a confrontar con mis relaciones. Yo no quiero confrontar. Entonces, 100%. ChatGPT no me va a confrontar, ¿sí? Todo está bien para ChatGPT, Todo está estás bien. haciendo lo correcto. Sí, entonces, ese es un tema también. La psicoterapia, el espacio terapéutico, es un espacio de confrontación, Ujú. ¿sí? En el cual uno se confronta con estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí entra un poco esto que te decía. Muchas veces entramos en este consumismo y el reduccionismo de la información de lo que es la salud mental o de las situaciones de salud mental por esta resistencia, ¿no? No quiero ir a consultar y no quiero. Ahí entra un poco también la cuestión del autocuidado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos cambiar la forma de hablar de salud mental? ¿Cómo podemos? Porque muchas veces también de este lado como estudiante Mm. nace la necesidad de querer poder hablar, querer poder compartir. ¿Y cómo sería la forma correcta de poder llegar a hablar de salud mental? Ok. Primero que nada, rompiendo las ideas tradicionales que tenemos, ¿verdad? Yo creo que este tipo de espacios que nos permiten poder conversar, Ujú. ¿sí? Acerca de estos temas y nosotros hablamos con propiedad porque vos estás estudiando, yo ya estoy ejerciendo, entonces podemos hablar con cierta propiedad acerca de estos Sí. temas, ¿sí? Conocemos, estudiamos, ¿sí? Entonces, yo creo que este tipo de espacio nos permite justamente poder llegarle a las personas, ¿verdad? Eh, Agrego otras cosas, un poco los retos que tenemos como profesionales de la psicología y también de la salud mental, ¿verdad? Tenemos que lograr eh, transmitirle a la gente, ¿sí? Que no es peligroso hablar de las emociones, ¿sí? Tenemos que lograr transmitirle a las personas que vivimos en un entorno de mucha tensión, de mucha presión, ¿sí? Tenemos que lograr hacer un poco este proceso de psicoeducación. ¿Qué significa esto? Que bajar un poco a tierra conceptos muy complejos de la psicología, ¿sí? Y a través de eso poder hacer que la profesión, que la atención en salud mental sea más amigable, ¿sí? Hay una cuestión también, que es, muchas veces se divide la cuestión de salud mental por un lado y la salud por otro lado, ¿sí? Si nosotros tomamos la definición de salud, la salud es un completo bienestar, ¿sí? ¿Qué significa esto? No es que yo estoy sano solamente porque no tengo ningún tipo de enfermedad física, sino que tomando la definición de salud, si es que yo estoy teniendo malos relacionamientos con mi entorno, o sea, que no puedo tener una conversación con mi familia, significa que estoy teniendo un problema de salud mental, ¿sí? Porque está afectada mis relaciones, ¿sí? Si es que yo no puedo dormir porque cada vez que se apagan todas las luces, empiezo a sobrepensar, ¿sí? Y ahí necesito el teléfono, necesito que la tele esté prendida, necesito estar con las redes sociales hasta quedarme dormido, estoy teniendo un problema de salud mental, ¿sí? Y es una cadena que va, es una situación que va en cadena, Ujú, porque así como decís, la salud
aplica a todo. Sí. Ir a terapia para cuidar la salud mental es tan importante como irte a hacer los chequeos todos los años, porque muchas veces uno se va a consultar por un dolor de panza que no tiene explicación clínica Ujú, y termina siendo por una guardada de emociones, por este hecho de que no está pudiendo comunicarse con la familia ujú, o son cosas que mentalmente uno va guardando, no lo va cuidando y empieza a aparecer sintomáticamente en el cuerpo, sí, que es algo que también pasa porque es algo que va en cadena y todo empieza realmente desde la salud mental, sí. que estamos muy acostumbrados a no darle prioridad, a no verlo, a no hacer un acompañamiento y Ujú, también nos acostumbramos a vivir con ese dolor o con ese malestar físico porque no le encontramos solución, porque evitamos ir a consultar lo que realmente importa, que es la salud mental. sí. Y viendo de este lado de las redes sociales, de la psicología actual, donde estamos viendo un poquito de las cosas quizás negativas, ¿qué me dirías que son las cosas positivas que está teniendo lo que sería la psicología, la terapia desde las redes sociales y este cambio que está habiendo en la sociedad actual? Ok. Lo primero, hay una mayor apertura, Ujú. ¿sí? Yo te decía hace rato, y hablábamos de los mitos, ¿verdad? Y así como hay otros mitos, ¿verdad? Ir al psicólogo es de locos, a terapia solamente van las personas que tienen problemas graves de salud mental, a terapia te van a dar consejos, cosas que no son así. Hoy en día, lo positivo es que la sociedad se está abriendo más a ir a terapia, ir al psicólogo. Sí. Es más, hoy en día es común escuchar, lo voy a hablar con mi psicólogo, me voy a ir a terapia. Yo te decía hace rato, hay una sobreinformación de personas que hablan acerca de salud mental y hablan acerca de temas psicológicos. Sin duda hay una población de gente que lo hace irresponsablemente, pero también hay muchísimos contenidos en redes sociales de profesionales Sí. con mucha trayectoria y que hablan con propiedad acerca de estos temas, ¿verdad? Otra cuestión, tomando un poco lo que decías hace rato y cuando hablábamos de la salud mental, yo te decía eh, que tenemos muchos avances y yo creo que una cuestión, un avance dentro de la salud mental es que antes la estrategia para las situaciones que yo estoy viviendo a nivel emocional era aguantar, Sí. ¿sí? Quédate callado, vos podés. Si sos varón, guardate tus emociones, ¿no? Hoy en día ya hay una apertura mayor a la vulnerabilidad, ¿sí? Hoy en día sí ya se nos permite un poco hablar más de las emociones. Hoy en día sí las cuestiones acerca de la salud mental sí ya está un poco más abierto. Yo creo que eso es muy positivo, ¿sí? Es más, hoy en día hay campañas, hoy en día hay muchos espacios de conciencia, ¿sí? La sociedad también se abrió más a hablar acerca de temas de salud mental. O sea que yo creo que eso también es una cuestión muy positiva, ¿no? Genial. Y ahora pasando un poco a lo que sería la sociedad como tal, me Ok. gustaría saber cuáles son los desafíos que un psicólogo enfrenta en la actualidad con todo esto que estamos hablando también porque acabamos de hablar y expresar un poquito lo que es uno como paciente, Ujú. pero ¿qué tal el rol y la vida ya uno en terapia como terapeuta? Bueno, los desafíos, podemos ir por parte, ¿no? Un primer desafío, Ujú. una sociedad que se va desarrollando muy rápido, ¿sí? ¿En qué sentido? Increíblemente, nosotros, por poner un tiempo, yo creo que del 2000 hasta hoy, la sociedad fue avanzando muy rápido, principalmente por la tecnología, ¿sí? Sí, Yo creo que los temas de la psicología no cambiaron. Seguimos trabajando en las emociones, seguimos trabajando en los pensamientos, seguimos trabajando en la conducta, en las relaciones, pero los contextos se volvieron mucho más amplios, ¿sí? Y esto tiene que ver con la sociedad que se volvió mucho más apurada, ¿sí? Una sociedad que te obliga a ser productivo, una sociedad que te obliga a cumplir ciertos horarios, tenés que ser muy productivo, tenés que cumplir ciertas cosas, ciertos parámetros, ¿sí? Tenés que estar al 100, tenés que estar al 1000, ¿sí? Entonces, todo esto, este apuro colectivo que hay a nivel social es una problemática actual y que el psicólogo tiene que poder adaptarse a estos nuevos cambios
sociales, ¿sí? Por darte un ejemplo, capaz un psicólogo de 1980 no veía como un problema el teléfono, Claro, ¿sí? claro, claro. Hoy en día esa es una problemática actual, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias del uso problemático del celular? ¿Sí? Y esto lo podemos analizar en las diferentes etapas del desarrollo evolutivo, ¿sí? Capaz nosotros no tuvimos problemas en nuestra niñez de sobreusar el teléfono, Ujú. ¿sí? Pero hoy en día sí, esa es una problemática a nivel social y hoy en día se habla mucho de esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias emocionales, relacionales? ¿Sí? O por ahí, qué patologías se van a presentar a consecuencia del uso excesivo del teléfono. Uno de ellos, el que es más notable, es los niños que usan mucho el teléfono pierden esa capacidad de socialización. 100%. Antes teníamos que jugar, teníamos que interactuar, teníamos que correr, teníamos que aprender a jugar, teníamos que adaptarnos. Hoy en día muchas veces se les saca el teléfono y hay se vuelven muy, no saben controlar sus emociones, ¿sí? Esa Sí, es una cuestión que creo que que forma parte de los desafíos de la psicología. Te agrego otro punto, ¿sí? El modelo de familia también fue cambiando, ¿sí? Sabemos que hoy en día, ya sea por cuestiones de necesidad, ambos padres tienen que trabajar, sí, ¿sí? Era algo que posiblemente antes no se presentaba, ¿verdad? Entonces, esa también puede traer, si es que eso no se trabaja de una forma por ahí en conjunto dentro del sistema que es la familia, eso puede traer consecuencias muy significativas en el sistema familiar, en la relación y también en la crianza, ¿sí? Yo te decía, esto ya es una cuestión también de la sociedad actual, ¿verdad? Porque muchas veces es por la necesidad y otras veces es por una cuestión de realización personal, que también es un cambio social actual. Antes, por ahí solamente un género es el que tenía que desarrollarse. Hoy en día, sí, todos tenemos la libertad y el derecho de tener que apuntar hacia la realización personal, ¿sí? Entonces, eso también puede traer algunas consecuencias dentro de lo que tiene que ver con las formas de relacionarnos a nivel familiar, lo que tiene que ver con los afectos, ¿sí? Otra cuestión, porque creo que hay muchos desafíos actuales, tiene que ver con dentro de la familia, la migración de algunos de los padres. O sea, que dentro de estos últimos tiempos hubo muchas familias muchos padres tuvieron que ir a trabajar a otro lado, los niños tuvieron que trabajar tenían que vivir con los tíos, con los abuelos, con un amigo de la familia. Eso también es una situación actual que el psicólogo tiene que aprender a trabajar, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos muchos desafíos, principalmente a nivel contextual, ¿sí? Para agregar, sí, pues se me vienen muchos, desmocratizar, ¿sí? Lo que es la salud mental, ujú, ¿sí? Que haya una apertura mucho más amplia a espacios de salud mental. ¿Qué significa esto? Muchas veces la atención psicológica está centralizado. Y yo siempre digo, ¿qué pasa con las personas del interior? 100%. ¿Sí? Entonces, ese también es un desafío actual que tenemos, ¿verdad? Poder llegar no solamente a central y departamento central, sino que llegar un poquito más lejos, ¿sí? Porque ahí también hay personas, ahí también hay comunidades y hay también necesidades que tienen que ser cubiertas en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y realmente, así como decís, cambiaron tantas cosas Ujú, y antes había prácticamente dos formas de vida y eran las que se respetaban y hoy en día tenemos variedad en todo. Incluso esto que vos decís, uno en la familia tiene la oportunidad ya de crecer de manera conjunta, quizás uno de los padres se va o los hermanos se va, donde también entra lo bueno en que entra también las redes sociales, la tecnología. Entonces, hay desafíos nuevos y algo que a mí siempre cuando me toca hablar sobre psicología y me encanta decir es que lo más hermoso que tenemos los seres humanos es el cambio constante. sí. Y obviamente en este cambio constante están las cosas buenas y las cosas malas que vamos siempre viendo todo cómo ir mejorando y eso es algo que también tiene la psicología. Encontrar nuevas oportunidades, encontrar nuevos métodos, porque la psicología es una carrera que se estudia toda la vida, porque hay que ir actualizándose, hay que ir conociendo. Entonces, ya hablamos de los Ujú, desafíos.
¿cuáles me dirías que son las nuevas oportunidades que se abrieron para los profesionales? Sí, sí. Yo creo que tocaste un tema ahí muy, muy interesante, que es, yo te decía hace rato, el psicólogo trabaja con seres humanos, ¿sí? Una de las características del ser humano es eso que vos acabas de decir. El ser humano es cambiante, Mm, cambia constantemente, ¿no? Recién hablábamos de en todo este tiempo, todos los cambios que se fueron presentando a nivel social y eso involucra justamente a lo que tiene que ver con las situaciones que tiene o sea, que las estrategias que uno tiene para poder adaptarse a esos cambios, ¿sí? Em, yo creo que así como el ser humano va cambiando constantemente, hoy en día tenemos muchísimas estrategias a nivel terapéutico, tenemos muchísimas herramientas para la evaluación, tenemos hoy en día toda una... eh, se me fue totalmente la idea. Estamos, no, pero Sí. va por ahí que es en este cambio constante que tenemos, que entra también el psicólogo, Ujú. que quizás se abrieron oportunidades como hacer terapia virtual. Ok. Hacer terapia, quizás llegó la Ujú, pandemia nos sacudió a todos y se abrió una nueva forma de que la terapia siga en pie, que es ujú. gracias a la terapia Online. online, vamos a decir, que también da posibilidad a nuevos profesionales, quizás ya no tener esa estructura de, bueno, un consultorio, un espacio así, 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 sino que también le da la comodidad a las personas, son también que entran ahí Sí, en sí. ese espacio de nuevas oportunidades. Sí, sin duda, a la medida que la sociedad y la persona va cambiando, la psicología se va adaptando a esos cambios y va encontrando justamente herramientas para poder trabajar en esos cambios. Yo te decía hace rato, muchas veces las situaciones de salud mental no cambian, o sea, que Sí, de lo que trabajamos como psicólogos, ¿verdad? O sea, que siempre vamos a trabajar las emociones, siempre vamos a trabajar la tristeza, la ansiedad, ¿sí? Pero los contextos en los cuales trabajamos, eso es lo que va cambiando. Y ahí entra un poco esto que forma parte de un desafío, ¿verdad? Cómo nosotros como psicólogos nos vamos adaptando a esos desafíos y a esas exigencias de la vida cotidiana, porque una de las cosas que promueven el cambio de la personalidad tienen que ver con las exigencias. Y dentro de esas exigencias sociales el ser humano tiene que adaptarse. ¿Sí? ¿Y qué herramientas tengo para adaptarme? Mis pensamientos, mis emociones, mis conductas, mis relaciones. ¿Sí? Y es ahí en donde la psicología sirve como una herramienta para que yo me pueda adaptar a esos contextos, ¿verdad? Así como estás hablando, yo creo que la pandemia fue un episodio bastante significativo para la psicología, porque justamente una de las cosas que quedó de eso fue justamente, uno, se hizo más visible la importancia de la salud mental. ¿Sí? sí, Era muy interesante cuando después de un tiempo de la pandemia ya se empezaba a hablar, la próxima pandemia es la pandemia de la salud mental, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que quedó de esa experiencia tiene que ver con las terapias online, cosa que antes por ahí era una cuestión que se le tenía mucha muy resistencia poco o aceptada, muy, muy sí. poco aceptado, ¿no? Hoy en día hay mucha apertura, hoy en día es una herramienta sumamente válida para contener, para trabajar. Yo creo también que es una herramienta muy importante, pero que no suple también la relación presencial, ¿sí? Pero es una estrategia de la cual justamente nos fuimos adaptando dentro de lo que es la profesión, ¿no? Genial. Viste que cuando vamos hablando y van saliendo los temas, es como que estamos como para 2 horas más y seguir viendo. Pero para ir cerrando, me gustaría pedirte 3 consejos. Uno, para la persona que quizás está necesitando ir a terapia y no se está animando. Ujú, La segunda, para los estudiantes de psicología o los que quieren empezar a estudiar psicología, para todo lo que se viene. A mí, quizás me adelanto un poquito con esto, un consejo que una vez vos me diste a mí, hablando así un poquitito, era que cada 10 que estudiaban psicología, 2 se animaban a tirarse del puente y animarse a hacer, animarse a trabajar. Y eso fue un consejo que a mí me marcó como para decir, listo, lo hacemos porque lo hacemos. ujú.
Y también un consejo para los profesionales, para lo que ya están ejerciendo y muchas veces uno necesita a través de ese empujoncito, necesita ver un poquito más allá. Algo importante, los que ya están ejerciendo, los que ya son terapeutas, también necesitan ir al psicólogo. Eso no hay que olvidarse. Tu psicólogo también tiene un psicólogo. Ujú. Entonces, tres consejitos para estos tres puntos. Ok, el primero era para las personas, ¿no? Sí, Sí, el primer todos somos personas, sí, pero para sí. los que no son profesionales en Sí, psicología y que están ahí con situaciones, ¿sí? Eh, Ir al psicólogo no es un signo de debilidad, ¿sí? Al contrario, tenés que ser sumamente valiente para ir a terapia, 100%. ¿sí? Porque ahí ocurre esto que estabas diciendo, empezás a trabajar en vos, ¿sí? Empezás a conocerte a vos mismo, empezás a cerrar y entender también situaciones, ¿sí? Personales, eh, un poco también, y a mí me gusta ver un poco, vemos, llega un momento en la vida de todo ser humano en el cual debe hacerse cargo de lo que hicieron de él, nuestra narrativa. Entonces, el espacio terapéutico es un espacio en el cual podemos revisar esa narrativa que tenemos todos, o sea, que todos tenemos una mochila de experiencias, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que abrirse a la experiencia de ir al psicólogo, ¿no? Ir a terapia, hacer terapia. Por esto que te decía, no es un signo de debilidad, es una forma de cuidado, ¿sí? Para los estudiantes, esto que te decía, ¿no? Que ya te decía alguna vez, ¿no? La psicología trabaja con personas, Sí, ¿sí? Y es lo que más hay en el mercado. Hay personas, ¿sí? De veras y en broma yo suelo decir, mira a tu alrededor, todos son posibles pacientes. O cien sea por ciento. y no solamente eso, todos los que están a tu alrededor posiblemente necesitan un espacio de escucha, necesitan un psicólogo, ¿sí? Y ahí entra la tercera recomendación, ¿sí? Creer espacios en los cuales puedan acercarles a las personas temas de psicología, ¿sí? Yo creo que romper el paradigma, romper el prejuicio, parte de nosotros los profesionales. Creando este tipo de espacios, hablando acerca de lo que nos pasa, hablando acerca de nuestras emociones y por sobre todo animarnos a, eh, a buscar, ¿sí? Alternativas como profesionales, ¿no? Yo te decía, y yo siempre suelo decir esto, la psicología, en el campo de la psicología hay como un campo muy fértil de trabajo, ¿sí? Ujú. Y ahí depende mucho de qué tanto uno se anime a cultivar en ese campo, ¿sí? Porque en la psicología hay muchas necesidades. Y ahí agrego lo tercero, que era la recomendación para los profesionales. Uno, esto que vos estás diciendo y lo refuerzo, hay que hacer terapia, hay que cuidarse. Es muy irónico, eh, es muy incoherente que yo diga, que yo me presente frente a la cámara y diga, anda a terapia y yo no haga terapia, Sí, ¿verdad? Es como decir, yo no me someto a mi propia ciencia. Y así como vos decías recién y me corregías, todos somos seres humanos, todos necesitamos un espacio. O sea que no soy 24 horas psicólogo. 100%. ¿Sí? Antes soy 8 horas psicólogo, después soy hermano, después soy padre, soy hijo, soy amigo, ¿sí? O sea que detrás de ese personaje hay una persona que tiene sus situaciones, que tiene su historia y eso hay que cuidar, ¿sí? Ahí entramos la cuestión de cómo nos cuidamos nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Gracias, profe, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio. Bueno, y así vamos finalizando. Gracias también a vos que te quedaste a escuchar todo del otro lado. Nos encantaría que también fueras parte de esta charla, de este debate. Si tenés algunas ideas, pensamientos diferentes, déjanos también en los comentarios o incluso si hay temas específicos de lo que te gustaría que hablemos en este espacio, es más que bienvenido. Así que gracias y nos vemos en un próximo episodio.